Este es un evento más de los diálogos al café que venimos realizando desde hace ya 2 años y medio. Hemos hecho más de 150 eventos, todos ellos están colgados en la red y agradecemos mucho la confianza que nos han dado todos ustedes al participar de estos eventos. El desafío que nos está planteando en este momento la crisis judicial, constitucional y política que se está presentando a raíz de la prórroga inconstitucional de los tribunales constitucional, supremo, etc. Ese es el tema que nos trae, es un tema caliente, es un tema pertinente y es un tema en el que creemos que las 4 personalidades que nos acompañan van a poder aportar de una manera decisiva y eficaz. Otra vez, gracias a la Unifrance, muchas gracias al CERES por el apoyo que ha dado a este evento, a la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, está representada aquí por Antonio Rivera, por Gabriela Saum y por Jorge Asbun, y muchas gracias también a Eduardo, que en realidad es un poco la chispa que ha motivado la realización de este evento. Y le voy a ceder ya el micrófono a Erika Brockman, que ha aceptado ser la moderadora en este evento. Como ustedes saben, Erika también tiene una larga trayectoria intelectual y política, es autora de varios libros sobre el tema de la representación política y ha sido senadora por Cochabamba. Muchísimas gracias. Hago mías las palabras introductorias de Roberto Lacerna, saludando a todos y cada uno de ustedes y agradeciendo a la universidad. Dicho esto, creo que hay 3 preguntas que han motivado este evento que es pertinente y relevante para la circunstancia actual. No sé si hubiese sido más interesante tenerlo hace una semana, dada la coyuntura y la dinámica de los eventos que nos están golpeando acá en el país. Sin embargo, las preguntas fundamentales son: ¿qué significa esta prórroga, la prórroga de mandato? Y ¿qué bases jurídicas tiene? ¿Qué hacer a partir de ello? Y obviamente, ¿qué opciones dan la Constitución y el derecho constitucional en estos casos tan inéditos, de no haberse podido convocar a un evento y a unas elecciones judiciales? ¿Y estamos ante una crisis judicial o en una crisis constitucional? Inclusive podríamos preguntarnos si estamos ya frente a una crisis estatal, frente a 4 órganos que están bajo la mira de la ciudadanía. ¿Cómo avanzar en una reforma judicial y constitucional, ya con una mirada más de largo plazo? Dicho esto, doy ya la palabra al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Todos ustedes lo conocen, no hay necesidad de presentarlo. Él ha sido magistrado también del Tribunal de Justicia, ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y fue parte del primer grupo, digamos, del primer bloque de el conjunto de abogados que ingresaron cuando se inició la reforma judicial en los años 90. También ha tenido una trayectoria internacional y no hay que dejar de mencionar de que él y todos los aquí presentes tienen una larga trayectoria académica y pública en servicio del país y aportando a los estudios constitucionales. Adelante, doctor Eduardo. Gracias, Erika. Yo quiero comenzar agradeciendo la hospitalidad de Unifrance y la logística para celebrar este evento con el coauspicio del Grupo Marcos Escudero, a los medios que nos acompañan, destacando que esta iniciativa cuenta no solamente con los colegas de larga y reconocida trayectoria, sino que tiene el mérito de poner a nivel de los ciudadanos miradas para reflexionar sobre algo tan importante. Erika ya ha notado, estamos en una crisis que tiene es multidimensional y que no acaba de transitar y que debería mover a la ciudadanía tal vez en términos nunca antes experimentados. No recuerdo que hayamos tenido una crisis en la que el actor central haya sido la judicatura como está aconteciendo. Yo quisiera simplemente recordar que hace una semana había escrito una columna en la cual titulaba que vivíamos un desamparo constitucional. Parece un término muy fuerte,
en pleno proceso democrático. Vivimos el tiempo democrático más largo en nuestra historia y parece una contradicción que tengamos un desamparo precisamente por la acción del órgano encargado de precautelar, el guardián de la Constitución, el encargado de proteger nuestros derechos fundamentales, y que ha puesto en entredicho el ejercicio del poder público a partir de lo que debía o no debía ser la Asamblea Legislativa. Yo creo que esta crisis, cuyo uno de sus ingredientes es la autoprórroga, es reflejo de una demorada reforma o atención a la justicia en Bolivia. Para nadie es ajeno conocer que el resto de los órganos de poder público no prestaron la suficiente atención al servicio de justicia desde que nacimos como Estado independiente. No necesito hacer una relación histórica sobre este dato, porque basta mirar los presupuestos o los niveles de atención de juzgados, sobre todo en áreas rurales. Más del 60% de los municipios no tienen servicio judicial, ni tampoco la actualización del orden normativo. Los códigos y leyes que rigen la función judicial siempre estuvieron rezagados, siguen rezagados, no hay comisiones legislativas plurales, y hay otros indicadores gravísimos que reflejan una ausencia de políticas públicas, políticas de Estado en materia judicial. Tenemos un récord de presos sin condena. Hace una semana el ministro del Castillo anunciaba con gran orgullo de que tiene 30.000 presos en las cárceles, como un reflejo de una tarea inquisitiva, cuando en realidad es un retroceso a la prevención del delito, cosa que es muy seria, porque no hay política criminal que regule cuál es la actuación preventiva o de interdicción del delito, y menos el tratamiento de los delincuentes o los presos. Entonces vivimos una crisis de muchas dimensiones en la justicia en Bolivia, y creo que este episodio no dice bien del propósito democrático que tuvimos en el país para recuperar la democracia hace ya 40 años y un poco olvidarnos del tema de la justicia. Cuando se recuperó la democracia tuvimos la fortuna de que una de las primeras iniciativas de consenso, y en eso creo que Erika nos va a poder contar algo, fue ajustar las instituciones judiciales, la forma en la que se elegían a los magistrados, antes por una sola de las cámaras, y luego vino la idea de los 2/3, la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo con una impronta regional, pero eran genuinas iniciativas para transformar algo que venía mal desde hace mucho tiempo. Lamentablemente este esfuerzo no tuvo una secuencia con la nueva Constitución, que también introdujo algunos aspectos interesantes, pero en su diseño orgánico generó un desorden mayor al que existía, y luego me atrevería a decir hubo una suerte de cooptación política de la judicatura durante los últimos años, que se expresó en decisiones que a mi juicio fueron el inicio de un desorden mayor. Es más, me atrevería a decir que la crisis política del año 2019 no fue ni solo golpe ni solo fraude, fue algo muchísimo mayor. Fue un desorden transversal de los 4 órganos de poder público, un órgano electoral que no pudo conducir una elección de manera transparente, un órgano ejecutivo que colapsó y tuvo que renunciar, una asamblea legislativa que no pudo manejar una sucesión en debido orden, y sobre todo un órgano judicial, una expresión judicial, en este caso la del tribunal, que avaló una decisión de convertir la reelección en derecho humano, lo cual
se ha probado que no fue así, pero que fue la chispa que inició esta gran crisis de Estado, no de Estado, sino de institucional, que tuvo su mayor explosión el año 2019. Ese mismo tribunal avaló esa presidencia transitoria, encarpetó decisiones fundamentales que tenían que ver con el uso de la judicatura en la persecución politizada. De estos 30.000 presos, posiblemente muchos son presos por razones más bien políticas que de justicia, en la no decisión, por ejemplo, de cuál es el ámbito de juzgamiento de exautoridades, el famoso debate si es juicio de responsabilidades o juicio ordinario, gran silencio del tribunal, gran silencio sobre una garantía fundamental que es la defensa en libertad y no bajo prisión preventiva. Se fue acumulando este descreimiento a no solamente los tribunales de instancia, sino a aquellos superiores en Sucre, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, el agroambiental también es un tribunal de alto cuestionamiento por el reducido número de causas que atiende, y por qué no hablar del Consejo de la Magistratura, que ya básicamente es un escándalo en el ejercicio de la discrecionalidad de la conformación de la judicatura. Entonces, esta crisis tiene ese nivel de complejidad que he procurado sintetizar y que culmina con una maquinación, si se puede llamar así, un plan preestablecido de ir postergando el proceso de preselección por decisiones muy puntuales que postergaban las atribuciones legislativas y que llevó a llegar al término de que se acabó el año, se acabó el tiempo para preseleccionar y decidieron simplemente autoprorrogarse. En una declaración constitucional agregan un párrafo donde dicen que van a seguir siendo autoridades. Yo decía hace un momento, y lo he anotado también, que este es un falso debate, porque primero la Constitución señala un plazo que no es prorrogable, señala atribuciones a otro órgano que no son, no pueden asumirse por otro, por la independencia de poderes, y que además, y esto es lo fundamental, está sancionado, esa prórroga está sancionada por nulidad absoluta. La Constitución señala que son nulos los actos de quienes ejercen jurisdicción que no nazca de la ley. Entonces, estos tribunales no pueden asumir jurisdicción, función judicial alguna, porque no nació de la ley. Y si hubo un propósito de autoprorrogarse, debía haber sido convalidada por una ley en el órgano legislativo, y eso no aconteció ni debía acontecer, y pues no creo que así suceda. De manera que seguir debatiendo sobre esa prórroga, a mi juicio, es inútil. No nació con legalidad y no es necesario declarar su ilegalidad, simplemente se asume que su nulidad es absoluta por mandato de la Constitución. Lo que sí refleja es el propósito de quienes así quisieran que siga siendo, así les interesa mantener ese nivel de conformación de tribunales, porque posiblemente tomaron decisiones en consenso para que eso así ocurra, lo cual es francamente censurable. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo que estamos solicitando todos los bolivianos, que la Asamblea Legislativa se siente y mantenga un procedimiento legislativo ya comenzado, que es la Ley 1444, y culmine su proceso de sanción. El presidente Arce deberá promulgar esa norma y ponerse a trabajar en la preselección. Yo no creo que exista vacío de poder, el órgano judicial sigue existiendo, los tribunales siguen funcionando y simplemente hay un vacío, o si quieren una falencia de concurrencia de jueces o magistrados en determinados tribunales, y esa situación se salva con una suspensión de plazos procesales, como ocurrió en el pasado. Yo quiero destacar, por ejemplo, que el año 99, cuando fui
elegido junto a otros 7 colegas como miembros de la Corte Suprema, habían 7 vacancias de 12, 7 de 12, algunas con más de 5 años de demora. Yo recuerdo que eran miles de expedientes acumulados en depósitos de las salas de los ministros, que se llamaban entonces, que teníamos que atender llevando en maletas para poner al día. Pero no hubo vacío de la Corte Suprema, no hubo vacío, simplemente una demora deliberada, no deliberada, una demora de falta de consensos que se superó por la reforma constitucional en las nuevas modalidades de elección y que gradualmente se fueron superando con el tiempo, pero no se podía hablar de vacío. Acá se podrá hablar de que en algunos meses esos plazos estarán suspendidos, pero en términos prácticos el ciudadano que tiene un pleito tiene que esperar más de un año que les haga la primera sentencia, 2 años la revisión de apelación y posiblemente 3 la casación, y quién sabe 1 o 2 más si hay un recurso constitucional. Entonces, unos meses no afectan a los años que tiene que esperar el ciudadano, entonces no podemos hablar de vacío. Ese es más o menos el curso del estado de cosas que yo creo que está en tela de juicio por la falta de voluntad política. Yo creo que hay coincidencias en las posturas de quienes concurren a la Asamblea Legislativa. Está claro cada vez más que es la bancada del presidente Luis Arce la que sostiene la legalidad de la prórroga y quién sabe la dilación en el nombramiento de jueces. Yo creo que eso debe llevar a la reflexión sobre un tema que es de muy larga data en el país, el intento de copamiento de los tribunales para intereses político-partidarios. Yo creo que hay que despejar esa duda y darle el beneficio de la duda a las elecciones, y yo tampoco quisiera asociar esto al tema de la reelección presidencial, porque desmerece la calidad de lo que los bolivianos o la Asamblea Legislativa vaya a decidir. Se quiere reducir el problema a que, no, los arcistas quieren mantener esto para inhabilitar al señor Morales, o el señor Morales quiere nombrar a otro tribunal para mantener su derecho a ser candidato. Yo creo que esa es una reducción cierta, pero innecesaria a estas alturas, porque nos pone a todos en la posición no admitida de que somos o arcistas o evistas. Yo creo que eso desmerece, desnaturaliza el propósito sano de renovar esas magistraturas o renovar integralmente el sistema judicial, que ese es el paso inmediato a seguir, no solamente ocuparnos de los tribunales, sino una reforma estructural del sistema, pero alejada de estos temas político-personales partidarios. Habrá tiempo para que se resuelvan esas dificultades de esa elección por los órganos a quienes compete, entre ellos el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que dicho sea de paso ha sido rebasado por esta expansión competencial de los actuales magistrados del Constitucional, que ya deciden el tema electoral. Entonces, para ir resumiendo y pasar la palabra, el tema de la justicia es mucho más grande que el solo problema electoral. Es mucho más importante que el solo problema de la reelección del señor Morales. Tiene que ver con nuestra capacidad ciudadana de elegir o supervisar o hacer que ese desempeño de los jueces sea razonable, ajustado a precedentes, y el derecho a ser bien juzgados de manera confiable por un sistema judicial que no solo está en Sucre, donde solo ven menos del 2% de las causas, y que los bolivianos tengamos una posibilidad de decir algo y ser partícipes en tener un sistema confiable, no muy sofisticado, pero accesible, y en el que nuestros derechos sean garantizados, de que ha valido que la Constitución del 2009 nos haya expandido los derechos fundamentales sociales de primera y última generación si no tenemos
ante quién exigir su cumplimiento. Entonces es un desafío mucho mayor. Con esto yo cierro mi participación. Muchísimas gracias, Eduardo. Vale la confianza en estas circunstancias. Y creo que es importante notar dos elementos que nos ha dado. Esta es una crisis multidimensional, no vale la pena reducirla y no hay que temer a un vacío de poder propiamente dicho en términos de el funcionamiento del órgano judicial.